Bendiciones, hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos regala nuevamente. Damos la bienvenida a todos y vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Señor, que ya estamos en las manos de nuestro Señor para darle la gloria, las gracias, para que tengamos un corazón enseñable, un oído atento a su palabra, la enseñanza que hoy Él quiere traer a nuestras vidas, que podamos ser receptores de su palabra y compartirla, vivirla y compartirla con otras personas. La idea es crecer y tener el conocimiento, pero vivir ese conocimiento. Amén. Oramos. Lolito. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, solo tú eres digno de ser adorado y exaltado. Por eso, Sí, Señor. en esta hora, con la guía y la persuasión del Espíritu de Dios que has puesto en nosotros, te adoramos y te alabamos. Sí, Señor. Gracias infinitas, Dios, por tu santísima palabra que nos has dejado para guía nuestra, para no andar a tientas, para conocer que enviaste a Jesucristo, tu Hijo amado, a morir por nuestras culpas en madero, y para saber que en ti y solo en ti somos salvos y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Padre, por Jesucristo y su sangre bendita derramada en la cruz. Es nuestro anhelo, nuestro clamor en esta hora, que esta lección que vamos a recibir sea puesta en cada uno de los corazones que ahorita estamos atentos y que no lo hagamos de una forma superficial, sino profunda, que entendamos y pongamos por obra lo que tú quieres enseñarnos en esta noche, Dios. Guía a tu siervo, a tu hijo Moisés, dale la sabiduría que solo puede venir de ti, Señor, para que lo que se oiga sea la voz de Dios, usando a tu siervo Moisés, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pase a Moisés para Amén. el inicio. Bueno, buenas noches, amados. Buenas noches. Estos próximos sábados vamos a estar igual conectándonos sábado a sábado hasta, no sé hasta qué sábado, pero vamos a tener muchas lecciones seguidas y va a ser de bastante provecho para a seguir avanzando en esto. La semana anterior estábamos viendo acerca del tema de la expiación, de la expiación eficaz y las razones por las cuales pues nosotros creemos que o respondemos a la pregunta de por quién murió nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver muchos textos que si uno los lee como de pasada podrían implicar una como expiación ilimitada que nos pudiera llevar a pensar en un universalismo salvífico, una salvación para todas las personas. Vamos a explicarlos cada uno de ellos. Pero antes de eso, quiero hacer como una especie de recapitulación o de resumen de todo lo que hemos visto. No sé si yo mencioné en la lección anterior o en las anteriores que nosotros no hemos llegado aquí sacándonos este tema de la manga, o sacándonos este tema sin haber explicado una base anterior. Sí se ha hecho, hemos puesto un cimiento doctrinal para llegar hasta este punto. Pero pues como las lecciones han sido tan separadas por el factor tiempo, tal vez se olvidan ciertos elementos que nos llevan a como analizar estas doctrinas en la lógica interna que ellas tienen, ¿ok? En la lógica interna que ellas tienen. Entonces vamos a hacer como una especie de recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora y por qué llegamos aquí. Ustedes se van a dar cuenta que, pues lógicamente esta es la única respuesta, evidentemente con base bíblica, pero es la respuesta más lógica que obtenemos de estas doctrinas. Dios es un Dios lógico. Dios es el creador de la lógica, de la ciencia, del razonamiento, de todo eso. Entonces, eso mismo se aplica a las enseñanzas que encontramos en la palabra del Señor. ¿Okay? Nosotros comenzamos a ver que, como para cimentar la base acerca de la doctrina de la salvación, que la doctrina de la salvación se basa en el decreto de Dios. De hecho, fue el primer tema que nosotros vimos, el decreto de Dios. Y que tal vez de entrada uno se podría preguntar, vamos a hablar de la salvación, pero ¿qué tiene que ver los decretos de Dios? Porque la salvación es un decreto de Dios.
Y la importancia de estudiar los decretos de Dios es que todo lo que Dios ha decretado, Dios lo va a cumplir por su propia naturaleza fiel. Por cuanto Dios es fiel, lo que Él ha decretado, así va a ocurrir. Y dentro de los decretos de Dios, habíamos estudiado que Dios había decretado la elección de aquellos que se iban a salvar, lo que nosotros denominamos como la doctrina de la elección o la doctrina de la predestinación. Y habíamos dado pues abundantes versículos bíblicos que claramente mencionan la palabra o elección o predestinación. Y bueno, desde el Antiguo Testamento se visualiza cómo Dios lidia o cómo Dios escoge un pueblo para, bueno, primero escoge a un hombre para crear un pueblo. Escoge a Abraham y después escoge a Israel, ¿verdad? Y habíamos visto que esta elección es incondicional. Cuando decimos incondicional es que no hay ninguna condición más aquella que está en la mente de Dios. Es una elección que no tiene ningún condicionante humano. Es decir, nada condiciona a Dios para elegir a un pueblo como suyo, sino la propia soberanía de Dios. Dios elige al pueblo de Israel porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque así Él lo quiso, porque así Él le plugió, porque así a Él le plació escoger a Abraham y después escoger al pueblo de Israel y después escoger a usted a mí. Simplemente porque Él lo quiso así y porque Él es soberano. No hubo una razón en ninguno de nosotros para que Dios nos escogiera. Es decir, nada que nosotros fuéramos a hacer en el futuro, en los ojos de Dios, digamos, lo condicionó a Él para escogernos. Dios no nos escogió para salvación porque Él vio en el futuro que nosotros íbamos a creer, porque eso nunca iba a ocurrir, ¿verdad? Entonces, nosotros comenzamos con eso, en la elección y la predestinación. Respondimos a la pregunta en el tema de la salvación, ¿quién elige a quién? O elijo yo a Dios o Dios me elige a mí, pero no pueden ser ambas cosas. Tal vez desde nuestro punto de vista lo vemos así, pero es porque un paso sigue al otro. Una vez que usted es elegido por Dios, pues llega un momento en que usted elige a Dios, por cuanto ya usted ha sido elegido por Dios, me explico. Es lo mismo que dice Juan, ¿verdad? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, el amor de Dios, que primero nos ama a nosotros, es lo que nos capacita para nosotros amarlo a Él, ¿verdad? Esta es la condicionante, casi que es lo mismo. Como Dios nos elige, nosotros, posteriormente, en algún momento de nuestra vida, en algún punto de nuestra existencia, venimos y lo elegimos a Él porque ya hemos sido elegidos. Ahora bien, también salía la pregunta de por qué Dios tiene que elegir. ¿Por qué Dios tiene que elegir a las personas para salvación? No sé si lo habíamos respondido, pero lo respondemos ahora, no hay ningún problema, rápidamente. Y eso es por el tema de la depravación total del hombre, o lo que conocemos como la doctrina de la depravación total del hombre. La depravación total del hombre no quiere decir que todo lo que el hombre hace es malo en sí mismo. El hombre pues en su propia condición hace cosas muy piadosas y hace cosas muy buenas. Solo que ninguna de esas cosas tiene mérito para su salvación. Y eso lo encontramos desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vean que estoy repasando esto rápido porque si me tengo los versículos, entonces de ahí no vemos el tema de hoy. Pero todo está en las lecciones que ya nosotros habíamos estudiado con anterioridad. O si usted quiere investigar un poquito más, entonces usted puede pues investigar como el fundamento de las doctrinas de la gracia, que en el calvinismo se le llama tulip, como escribir tulipán, pero sin la A y la N al final. Cada una de esas siglas representa una de las doctrinas de la gracia, con todos sus abundantes versículos y su abundante explicación. En el libro de Isaías, el profeta nos dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, ¿verdad? Entonces es curioso que él lo mencione y lo denomine como todas nuestras justicias. Es decir, que hay acciones que son buenas, hay acciones buenas que hacemos, pero que delante de Dios son como cosa muerta, son como inmundicia. Cuando dice trapos de inmundicia, está refiriéndose a, bueno, en aquel tiempo los trapos o lo que utilizaban las mujeres cuando tenían la menstruación, porque esa sangre es sangre muerta. Entonces, todas nuestras obras, humanamente, para nosotros querer salvarnos, son cosa muerta delante de Dios. Es decir, no tienen valor. Una cosa muerta no tiene ningún valor. También, si no me equivoco, el profeta Jeremías dice que el etíope no puede cambiar su piel y el leopardo no puede deshacerse de
sus marcas. Así, ¿cómo van ustedes a hacer lo bueno habituados a hacer lo malo? O sea, está hablando de una condición en el centro de la existencia del hombre que lo lleva a hacer lo malo por propia naturaleza. Entonces, uno habituado a hacer el mal, ¿cómo va a hacer el bien? Y también la palabra de Dios en los profetas nos habla incontables veces de la necesidad que nosotros tenemos de un nuevo corazón y de cómo Dios, para ejercer su nuevo pacto, va a darnos un nuevo corazón que está capacitado para obedecerlo a Él, para seguirlo a Él, para amarlo a Él. Y después, bueno, tenemos esta gran acusación que hace el apóstol Pablo en el capítulo 3 de la carta a los Romanos: con eso no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, todos se volvieron inútiles. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nos volvimos inútiles para la salvación, ¿verdad? No es que el hombre es inútil en lo que hace, porque el hombre tiene unas capacidades innatas increíbles para hacer de todo, en todo tipo de avances, pero se ha vuelto inútil para la salvación. Entonces, nada de lo que hace es bueno para la salvación. Usted dirá, pero bueno, yo ahorita hago cosas buenas, sí, porque usted está en Cristo. Entonces, cuando usted está en Cristo, las cosas buenas que usted hace para la gloria de Dios, no para su propia gloria, esas son contadas como obras buenas por cuanto usted ya es salvo, pero no acrecientan o le dan a usted algo, un mérito para su salvación, sino que es algo que ya Dios nos dio, es como una evidencia. Entonces, la depravación total del hombre no quiere decir que el hombre no pueda hacer cosas buenas, sino que el hombre en su estado natural está tan apartado de Dios que no puede hacer nada para como cubrir esa brecha que lo separa de Dios. Eso es más que todo lo que quiere decir. Entonces, como el hombre en su propia naturaleza no va a elegir a Dios, porque el hombre ama su pecado, es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 3, cuando le explica a Nicodemo la salvación, que los hombres eligieron las tinieblas porque amaban las tinieblas, o sea, rechazaron la luz porque amaban las tinieblas. Nosotros amamos las tinieblas y nunca nosotros vamos a escoger a Dios, o podemos escoger una religión, pero no vamos a escoger al Dios verdadero. Entonces, como el hombre no va a escoger nunca a Dios, Dios tiene que venir y escoger al hombre, ¿verdad? Pero sabemos que Dios no escoge a todos y ni tiene por qué hacerlo. Dios escoge de toda la humanidad que justamente está condenada, escoge a unos para salvación por su propia soberanía y por su propia sabiduría, porque a él le plació hacerlo así. Nada que viera en nosotros movió a Dios para escogernos, sino simplemente porque él así lo quiso. Y habíamos mencionado que en eso no hay ningún factor de injusticia, ¿verdad? Lo justo es que Dios hubiera dejado a la humanidad condenarse, así como dejó a los ángeles que pecaron condenarse, ¿verdad? Los ángeles pecaron y Dios no proveyó salvación para ellos, ni ningún tipo de expiación, ni ningún tipo de redención, sino que los condenó justamente por causa de su pecado. Si Dios hubiera hecho lo mismo con nosotros, Él seguiría siendo Dios, seguiría siendo justo, seguiría siendo bueno y seguiría siendo santo. O sea, seguiría siendo lo que Él es. Pero Dios, para manifestar su misericordia, escoge a unos para salvación y para manifestar su justicia, no escoge a otros para condenación, sino que los deja en el estado que ellos mismos escogieron, ¿ok? Porque también habíamos hablado que como existe el decreto de elección, así mismo existe el decreto de reprobación, pero de formas diferentes. En uno Dios actúa y en el otro simplemente deja al hombre que siga su propio camino, que siga el flujo que su propia naturaleza lo va a llevar. ¿Okay? Entonces, esta es la necesidad por la cual Dios elige al hombre, porque el hombre nunca va a escoger a Dios. Entonces, como Dios desde antes de la fundación del mundo escogió a un grupo de personas, escogió a un pueblo, miles de millones de personas para salvación, lo lógico es que cuando Dios planea su salvación y se determina por un consejo divino que el Hijo va a ir a expiar los pecados de ellos, va a ir a expiar los pecados de aquellos que el Padre escogió para salvación, ¿verdad? Es lo lógico, no va a ir a expiar o pagar por los pecados de personas que nunca van a ser salvas. Entonces, con ese antecedente lógico, llegamos a la pregunta: ¿por quién murió Cristo? Entonces, ¿por quién murió Cristo? Cristo murió por aquellos a los que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo.
Y fundamentamos eso con el hecho de que la expiación es una acción eficaz, es decir, que cumple el propósito por el cual fue hecho. Cuando Jesucristo muere por los pecados, Él realmente está pagando, le está pagando a Dios la deuda que los escogidos de Dios habían obtenido con el propio Dios, valga la redundancia. Entonces, esa deuda ya fue saldada por medio de la cruz de Jesucristo. Entonces, aquellas personas por las cuales Jesucristo pagó la deuda van a ser salvas sí o sí, porque es un efecto eficaz, es una consecuencia, es una acción de causa y efecto. Ocurre la cruz y el efecto es que aquellos por los cuales Jesucristo pagó por sus pecados van a ser salvos sí o sí. Es imposible que no sean salvos. Entonces, ¿por quién murió Cristo? Cristo murió solo y exclusivamente por aquellos que el Padre escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Lo difícil con eso es cuando vemos pasajes que nos dicen, por ejemplo, San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, ¿verdad? O que el Señor murió por todos, o que es la propiciación no solo por nuestros pecados, sino por los del mundo entero. Entonces ya vamos a explicar cada uno de esos. No es tampoco en ninguna manera injusto que Cristo solo muriera por aquellos que el Padre escogió. Es que, digamos, es como el pensamiento lógico y el pensamiento divino. Es totalmente extraño y ajeno a la naturaleza de Dios que Jesucristo pague por los pecados de una persona que se va a condenar al infierno. O sea, Cristo pagó por mis pecados, pero yo me condeno al infierno y también voy a pagar por mis pecados. Es decir, como un doble pago por mis pecados. Eso no tiene como ningún sentido, ¿verdad? Entonces, y porque no tiene fundamento bíblico tampoco, ¿verdad? Si vemos que la expiación es eficaz, entonces por aquellos que Cristo murió van a ser salvos sí o sí. Es inevitable, como les digo, que no sean salvos. Vamos a verificar aquí, ya para comenzar pues con los versículos que nosotros tenemos que mencionan o que también podrían contradecir esta doctrina. Vamos a comenzar con los versículos que dicen que Cristo murió por todos, y así pues lo dicen casi que literalmente, y explicar qué significa cada uno de ellos, ¿verdad? El asunto aquí con el punto de vista arminiano es que cuando ellos leen versículos donde dice que Jesucristo murió por todos, interpretan ese todos como todas las personas sin excepción. Cuando decimos todas las personas sin excepción, me refiero a todas las personas que han existido nunca jamás, durante toda la existencia del tiempo de lo que va a existir. Ahora bien, hay partes en la palabra de Dios que efectivamente la palabra todos implica a todas las personas sin excepción. Como por ejemplo Romanos 3:23 cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En ese contexto evidentemente implica a todas las personas sin excepción. Entonces, ¿cómo podemos nosotros determinar cuando todos nos habla de personas sin excepción o cuando todos tiene otro significado? Bueno, por un estudio o análisis exegético del texto. Cuando me refiero a un análisis exegético del texto, me refiero cuando usted estudia un versículo dentro de su contexto y de todo lo que lo rodea. Voy a poner por un ejemplo, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, por ejemplo, estudiamos la carta a los Gálatas, cuando uno va a comentar algún versículo, tal vez para hacer algún devocional o incluso solo una prédica con un solo versículo, ese versículo no está aislado. Ese versículo tiene un capítulo al cual él pertenece, del cual el apóstol Pablo viene hablando. Y también está inmerso sobre un eje central del cual trata la carta. Está escrita por una persona en particular, que es el apóstol Pablo, que era el apóstol para los gentiles. Sabemos que también está dirigida a un grupo de personas en particular, que eran a los cristianos de Galacia. ¿Y qué era el problema que tenían los cristianos de Gálatas? Bueno, que habían personas que estaban introduciendo doctrinas falsas, que estaban introduciendo enseñanzas que Pablo no había enseñado y por eso Pablo los reprende tan duramente. Entonces, a la luz de todo ese contexto, pues uno analiza los versículos y uno dice, ok, entonces este versículo tal vez un poquito controversial, tengo que analizarlo a la luz de todo este tema. Y no solo eso,
sino a la luz de que está en la carta de los Gálatas, que valga la redundancia, es una carta, no es un evangelio, no es un libro profético. Tiene un tipo de literatura diferente. Y que la carta de los Gálatas pertenece al Nuevo Testamento, no al Antiguo Testamento. Entonces, ve, todo eso se refiere a un análisis exegético del texto que nos ayuda a determinar el significado de versículos difíciles o el significado de ciertas palabras. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy con estos versículos que podemos entender como complicados? Entonces, todos tienen dos significados. Todas las personas sin excepción o todas las personas sin distinción. Son cosas diferentes. Todas las personas sin excepción, como les decía, son todas las personas que han existido jamás. Todas las personas sin distinción se refiere a todos los tipos de personas, ¿verdad? Por etnia, por diferentes religiones, por diferente color de piel, tamaños, clases sociales. Eso se refiere a personas sin distinción. O sea, vamos a hacer un análisis exegético de los textos para determinar si el contexto nos ayuda a ver qué es lo que quiere decir la palabra todos. Primero vamos a ir a San Juan, capítulo 12, 32. San Juan capítulo 12, 32. San Juan 12, 32, aquí hablando, pues nuestro Señor Jesucristo, dice lo siguiente: y yo, si fuere levantado de la tierra, es decir, crucificado, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, ¿no? A todos atraeré a mí mismo. Entonces, ese a todos atraeré a mí mismo, pues evidentemente nos está hablando de una salvación, ¿verdad? Y no está diciendo, y si yo fuere levantado, haré a todos los hombres más aptos para ser atraídos por mí, sino que nos está hablando de una acción concreta. Cuando yo sea levantado, cuando yo sea crucificado, cuando yo muera, los voy a atraer. Los voy a atraer con una atracción, ¿cómo se le podría decir? Una atracción irresistible, ¿verdad? Una gracia irresistible. Los universalistas o los que creen en la expiación ilimitada en vez de la expiación limitada, postulan que esta atracción de la que está hablando Jesús, lo que quiere decir es más que todo es eso, es como una especie como de gracia que previene o como que capacita al hombre para creer, pero no es como una acción soberana a traer a la persona a la creación. Eso no suena lógicamente absurdo, pero no es lo que nos enseña la palabra de Dios. En ninguna parte de la palabra de Dios, pues, encontramos un llamamiento débil de parte de Dios al corazón del hombre, sino que siempre leemos acerca de un llamamiento eficaz, de un llamado que Dios hace al corazón del hombre en que el hombre va a responder porque el hombre no puede resistir la voz soberana de Dios. Es decir, no es una gracia inútil, sino que es una gracia salvífica. Por eso también cuando comenzamos esta lección mencionamos que la palabra nos enseña dos tipos de gracia. Una gracia común, que es la que Dios extiende a toda la humanidad, y una gracia salvífica, una gracia salvadora, una gracia irresistible, una gracia que el hombre no puede resistir. Es decir, el hombre puede resistir los mandamientos de Dios, e incluso nosotros que somos hijos de Dios, a veces resistimos los mandamientos de Dios, pero cuando Dios en su soberanía y autoridad llama al hombre a la salvación, ¿usted cree que el hombre puede decir que no? No, el hombre es como Lázaro, simplemente sale. Dice, Moisés, levántate, sal de ahí, ten vida, y el que estaba muerto vino a la vida y salió de la tumba. Así de simple, no podemos resistirnos al llamado de Dios. Pero evidentemente hay una conjugación entre ese llamado soberano de Dios y la acción voluntaria del hombre de ir a Dios, ¿verdad? Es una cosa que lleva a la otra. Pero como les decía, pues la semana pasada, una persona que ha sido llamada por Dios, cuyo corazón ha sido regenerado, va a venir voluntariamente a Dios. Es que nosotros no venimos obligados a Dios, venimos voluntariamente a Dios, porque Dios cambia nuestro corazón, nos quita la venda de los ojos. Es imposible que no vayamos al Señor. Ahora bien, entonces analicemos el contexto donde está este versículo de San Juan 12:32. Si yo fuera levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Vamos a ir un poquito más atrás a San Juan 12,
12, 20, 21. San Juan 12, 20, 21. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a orar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Entonces, si se dan cuenta, ese es el contexto en el cual el Señor está hablando acerca de su muerte sacrificial en la cruz. Cuando unos griegos vienen a, digamos, pedir audiencia con él, si quisiéramos llamarlo así. Entonces, ¿qué es lo que está hablando el Señor aquí? Porque después de esa escena, el Señor comienza a hablar de su expiación. No es algo antojadizo, es algo que tiene todo un sentido lógico. Cuando el Señor dice aquí, y yo si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, es lo que está haciendo referencias que va a traer a todos los hombres sin distinción, sin importar si son judíos o si son griegos, o si son los gentiles por allá, o si son romanos, o si son asiáticos, o si son los habitantes de América. Él va a traer a todos, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. No que va a traer a todos los hombres sin excepción, porque eso es imposible. Eso sería hablar de una salvación general para todas las personas, y sabemos que eso no va a ocurrir. Hay gente que se va a ir al infierno. Y bueno, y las estadísticas que a veces se sacan de la Biblia y nos ayudan a ver que tal vez son más los que se condenan que los que se salvan. Pero ese contexto en el cual está inmerso este pasaje nos ayuda a ver que el Señor está respondiendo a eso, les está ayudando a entender a sus discípulos que la salvación que Él va a traer a través de la cruz no es solo para los judíos, sino que es también para esos griegos que venían a hablar con Él y para todas las personas, para todo tipo de personas alrededor del mundo, ¿verdad? Vamos a ir a 2 Corintios 5, 14 y 15. 2 Corintios 5, 14 y 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, los universalistas afirman que cuando dice que uno murió por todos, indica que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción, o por todos los hombres de la misma manera, y que ahora depende del hombre escoger si decide aceptar esa salvación o no. Entonces, vamos a analizar también ese pasaje pues, en el contexto en el que está escrito, en las propias palabras que el apóstol nos está dando aquí. El texto dice, el amor de Cristo nos consigue pensando en esto. Okay. Si uno murió por todos, es decir, si Cristo murió por todos, luego todos murieron, ¿verdad? Ahí está haciendo como una semejanza de nuestra propia vida espiritual en razón de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, si Cristo murió, todos nosotros también morimos. O hagámoslo así como universal. Cristo murió, entonces todos murieron. ¿Okay? Y por todos murió, para que los que viven, que fueron todos esos que murieron con Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Evidentemente, lo que nosotros vemos en la historia de la humanidad y en nuestra familia y en nuestro barrio, no vemos que todas las personas vivan para Cristo, ¿verdad? Si aquí nos estuviera hablando de que Cristo murió de la misma manera por todos y que todos murieron, entonces todas las personas deberían ahora ya no vivir para sí, sino vivir para aquel que murió por ellos. Y que no solo murió por ellos, sino que resucitó por ellos, porque son dos cosas que están ligadas, ¿verdad? Nosotros murimos con Cristo en la cruz del Calvario, pero a la misma vez resucitamos con Él. Todo lo que Jesucristo sufrió es como, sí, es que es nuestro sustituto en todos los sentidos. Él murió por nosotros para que nosotros no tuviéramos que morir. Y Él resucita como la primicia o el primer fruto de lo que nos va a pasar a nosotros también. Como les decía ahora, en el análisis exegético del texto, nosotros también tenemos que analizar quién escribió la carta y verificar qué dice este autor en las otras cartas.
Pablo también escribió la carta a los romanos. Voy a leer lo que dice Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, vean que eso es muy similar a lo que dice aquí, que si uno murió por todos, luego todos murieron, ¿verdad? Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, si fuimos plantados con él en la semejanza de su muerte, vamos a ser semejantes a él también en su resurrección, que es lo mismo que dice al final del versículo 15, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿verdad? Resucitó por nosotros para que también nosotros pudiéramos resucitar en él. Entonces, evidentemente, cuando aquí dice, si uno murió por todos, no está hablando de que Cristo murió por todos sin excepción, sino que está hablando de que Cristo murió por todas las personas sin distinción, porque sabemos que no todas las personas van a resucitar. Entonces, aquí el apóstol Pablo está ligando que Cristo murió por todos. ¿Y quiénes son todos? Todas esas personas que murieron en Cristo y que no solo murieron en Cristo, sino que ahora viven para Él y que en el futuro van a ser resucitadas. Y como sabemos que no todas las personas van a ser resucitadas, cuando dice que Cristo murió por todos, no puede significar que Cristo murió por todos de la misma manera. Es imposible. El texto no nos permite interpretarlo así. Cristo murió por todos sin distinción de raza, ni de género, ni de etnia, ni de lugar, ni de estatus social. Porque Dios no hace acepción de personas. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2, versículo 9. Hebreos 2:9. Hebreos, capítulo 2, versículo 9. Voy a leerlo todo, aunque solo me interesa la parte final. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, como les decía ahora, si uno ve ese versículo y lo saca aislado de todo su contexto, de sí, ahí nos está diciendo que Jesucristo gustó la muerte por todos, por todas las personas. Vamos a ver cómo el contexto nos ayuda a interpretar qué quiere decir este todo, ¿verdad? Vamos a leer el versículo siguiente, el versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Quiero que se quede con la frase que dice, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Esto nos habla de la eficacia de su expiación, de la eficacia de su obra. Aquí nos está diciendo que habiendo de llevar a muchas personas a un estado en que pudiera ser partícipes de la gloria o que pudieran ser más aptos para la gloria, sino que lo enfatiza como un hecho concreto, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. O sea, eso va a ocurrir, va a llevar a muchos hijos a la gloria. Entonces, ese versículo está seguido, es el versículo 10, que es el que sigue inmediatamente cuando dice que Cristo gustó la muerte por todos. En primer lugar, veamos eso. Nos está hablando en primer lugar de la eficacia de la muerte de Jesús. Sus sufrimientos van a llevar sí o sí a muchos hijos a la gloria. Es imposible que no los lleve a la gloria. Como les digo, no los va a llevar a una condición en que son más aptos para recibir la gloria, no, los va a llevar a la gloria. Los va a llevar de la mano a la gloria de forma irresistible, los va a hacer entrar a la gloria de Dios, a la salvación. Hebreos 2, vamos a leer el 11 y el 12. Porque el que santifique a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Entonces, cuando Jesucristo nos llama a nosotros, sus hermanos, Él nos llama hermanos a todas las personas sin excepción. Él llama hermanos a todos aquellos que han sido escogidos por Dios. ¿Okay?
Entonces, vean como la línea argumental que estamos dando. Primero estamos leyendo que Cristo gustó la muerte por todos. En el versículo que seguía inmediatamente estamos leyendo la eficacia de la salvación de nuestro Señor, que por aquellos que Jesucristo sufrió, a esos hijos va a llevarlos a la gloria sí o sí. Y que a estos hijos que va a llevar a la gloria son los que a él llama hermanos, de esa manera íntima. Y ese versículo 13, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Yo y los hijos que Dios me dio. Y en este versículo vamos a dejarlo con el versículo 13, con la última evidencia. Entonces, Jesucristo gusta la muerte por todos. ¿Quiénes son estos todos? Estos todos se refiere a todos aquellos por los cuales Jesucristo sufrió y que él va a llevar a la gloria sí o sí, porque su muerte es eficaz. No es algo posible, sino que es un hecho concreto que ocurre. Y estas personas que va a llevar a la gloria, estas personas por las cuales Jesucristo gustó la muerte, son los que llama a sus hermanos. Y además de eso, estas personas por las cuales Cristo gustó la muerte, son unos que dice que Dios me dio. Hay otro pasaje en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Juan 17:2, donde nos habla de esta misma idea de que el Padre le da a ciertas personas al Hijo, y esto nos remite a la oración sumo sacerdotal del Señor. Y leo para ustedes, cuando Jesús le dice al Padre, le has dado potestad al Hijo sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. El texto no lo dice, pero se deduce, y exclusivamente a ellos. Él va a dar vida eterna a todos los que el Padre le dio y solamente a ellos. Él va a expiar los pecados, él va a pagar los pecados de aquellos y solo aquellos que el Padre le dio. Entonces ven como toda la palabra como que se conjuga, como que habla el mismo idioma para ayudarnos a entender el tema que estamos tratando. Entonces cuando el Señor dice aquí que Jesús gustó la muerte por todos, no se refiere a que gustó la muerte por todos sin excepción, sino que se refiere a que gustó la muerte por todas las personas sin distinción, es decir, por todos los escogidos de Dios, sin ningún tipo de distinción, porque Dios, como les digo, no hace acepción de personas. Y finalmente, ya como cerrando el tema aquí, el escritor de Hebreos, en el versículo 16 del capítulo 2, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham y solo a la descendencia de Abraham. ¿Ok? Vea cómo limita la expiación del Señor. Cuando dice socorrer, no está hablando de simplemente el ayudar, está hablando de que Jesucristo nos socorrió muriendo por nosotros en la cruz, expiando nuestras culpas en la cruz del Calvario y lavándonos con su sangre preciosa. Y dice que solo socorrió a la descendencia de Abraham y solo a la descendencia de Abraham, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la descendencia de Abraham no son simplemente los judíos por descendencia de ADN o por descendencia sanguínea, sino que todos los que son de la misma fe de Abraham, ¿ok? Entonces está limitando la expiación de nuestro Señor Jesucristo o la eficacia salvífica sobre aquellos que son de la descendencia de Abraham o de la fe de Abraham. En caso contrario, el texto debería decir que el Señor socorrió a la descendencia de Adán, pero no, dice a la descendencia de Abraham y solo a la descendencia de Abraham, nada más a ellos. El texto no lo dice, pero uno podría también decir a la ascendencia de Abraham, porque antes de Abraham hubieron muchos hombres como Enoc que caminaron con Dios y fueron salvos. O sea, que tuvieron, digamos, la fe de Abraham, aunque Abraham no hubiera existido, digamos, si quisiéramos analizarlo así. Pero enfocándonos en esto solo a la descendencia de Abraham, o aquellos que tuvieron la fe de Abraham, que es ser un hijo de Dios, poner la fe en Jesucristo, como el Señor les dijo a los fariseos, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me amarían, porque es la consecuencia lógica de creer en Dios, amar al Hijo de Dios.
Hay otro versículo, este es más fácil de interpretar, Colosenses 1:20, Colosenses 1:20, hablando de un elemento de la expresión que es la reconciliación. El Señor aquí dice que a Dios le agradó por medio de Jesucristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, ¿verdad? Pues todas las cosas, aquí gramaticalmente no está hablando de todas las personas, está hablando de todas las cosas, como en un género neutro. Entonces está hablando de todas las cosas, se refiere a todo el orden creado. Entonces aquí el énfasis de la redención particular del Señor no está hablando exclusivamente de los hombres, sino que las implicaciones de la redención del Señor son cósmicas, ¿ok? Son implicaciones cósmicas. No es simplemente que el Señor redime a la criatura, sino que redime todo el orden cósmico, redime a toda la creación que está bajo maldición. Entonces, cuando dice todas las cosas, no se refiere pues que todas las personas van a ser redimidas, sino a todo el orden, ¿verdad? Tanto a los hijos de Dios que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, como toda la creación del Señor, los animales, el cielo, la tierra, todo ha sido redimido porque todo está bajo la maldición del pecado. Y Dios lo redimió por medio de la cruz de Jesucristo. Y esto yo no lo había analizado así, pero vea qué hermoso. O sea, la sangre derramada de nuestro Señor, o sea, es tan poderosa la expiación que Él realizó, que no solo limpia nuestro pecado, sino que limpia el pecado de toda la creación, en el sentido de que la creación está bajo la maldición del pecado. O sea, lo limpia todo, lo perfecciona absolutamente todo porque es eficaz, va a cumplir el propósito por el cual fue realizada, ¿verdad? Otro texto, un poquito que también es peliagudo y da para mencionar, 1 Timoteo 2:3-6. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 6. 1 Timoteo, capítulo 2, del 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Ese es un texto que uno lee y uno dice, sí, pero es que está hablando de que la voluntad de Dios es que todas las personas vengan al conocimiento de la verdad y sean salvas, y que Jesucristo se dio en rescate por todas las personas. Lo que yo les decía ahora de que tenemos que analizar el texto no solo en su contexto, sino en la carta en la que está siendo escrita, lo que encontramos cuando empezamos a leer la carta que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 1, es que habían personas que estaban apartando a esta iglesia de la sana doctrina y los estaban apartando con necia palabrería. Eso es lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, habían personas que se estaban apartando de la sana doctrina, habían personas que se estaban apartando de lo que Pablo había como sembrado allí. En el versículo 4, ahí mismo en el capítulo 1, en el versículo 4 y más adelante en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 3, se nos dicen ciertos elementos que como que se les estaba dando más interés en aquella iglesia que estaba pastorando Timoteo, que eran las genealogías, la prohibición del matrimonio y la prohibición de ciertos alimentos. Esto casi que nos habla de judaizantes, ¿verdad? De judaizar a los cristianos, de seguir ciertas normas.
Entonces esto nos habla pues de que ahí estaba entrando como una especie como de elitismo judío, es decir, que usted tenía, sí, efectivamente creer en Jesús, pero tenía que seguir las normas judías, o tenía que hacerse judío, o tenía que circuncidarse para finalmente pertenecer a la comunidad del pacto, ¿verdad? Entonces, bajo ese esquema, bajo esa interpretación, bajo esa problemática que se estaba dando, es cuando Pablo afirma esto. O sea, no es que Dios solo quiere salvar a los judíos, es que Dios quiere la salvación de todos los hombres, que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. ¿De cuáles todos los hombres? Bueno, de todos los hombres sin distinción, independientemente de si son judíos, de si son griegos, de si son ricos, de si son pobres, de si son esto, de si son lo otro. A todos los hombres sin distinción. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. Y cuando dice que que Jesucristo, en su calidad de hombre, se entregó en rescate por todos, es exactamente lo mismo. Y reafirmo la idea de la eficacia de la expiación de la muerte de Jesucristo, porque vea cómo le enfatiza aquí. Jesucristo se entrega en rescate por todos. Es decir, Jesucristo está pagando el rescate por todos. Si Jesucristo pagara el rescate por todas las personas, sin excepción, entonces todas las personas serían salvas. Porque es que ahí se está entregando el rescate por su pecado. Pero sabemos que eso no es la realidad. Entonces, todos también significa sin distinción. Es decir, que Jesucristo está pagando el rescate por todos aquellos sin distinción que Dios escogió o predestinó desde antes de la fundación del mundo. Porque, vuelvo y recalco, la expiación de nuestro Señor es eficaz. Su rescate es eficaz y es un rescate que es aprobado por Dios. Como les decía, es muy lógico que Jesucristo me rescate de mis pecados, pero yo diga, no, no voy a creer, entonces me condeno. Pero ya Jesucristo pagó el rescate y ya mis pecados están pagados y ya la acta de mis pecados está totalmente borrada. Entonces no tiene como ningún sentido que doblemente se paguen por mis pecados o que el rescate que hizo nuestro Señor Jesucristo, de ahí, para algunas personas Dios lo aceptó y para otras no, no funcionó. Fue débil, no fue lo suficientemente eficaz. No es lo que encontramos en la palabra de Dios. Es limitar el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y evidentemente, en el mismo capítulo, vean que el versículo 2.1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces usted va a orar por todos los hombres sin excepción. Avíseme cuando se levante de estar arrodillado, porque nunca lo va a hacer. Es imposible orar por todos los hombres sin excepciones. O sea, no se puede. O sea, ¿cuánto le tomaría a usted orar por todos los hombres que existen actualmente en el mundo? Es absurdo. No está hablando de eso, está hablando de todos los tipos de los hombres. ¿Y cómo fundamentamos esto? Con el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en piedad y honestidad. Pablo estaba pidiendo que oremos por todos los hombres, sin ningún tipo de excepción, por los reyes, por nuestros gobernantes, por nuestros pastores, por todas las personas que están en algún puesto de eminencia, de una manera general, porque usted no puede especificar eso, es imposible, es totalmente imposible. Entonces, unos cuantos versículos más adelante utiliza el mismo tipo de fórmula. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres sin distinción. Es decir, que la salvación de Dios se extiende a todo el mundo, a toda la tierra, a todos los hombres de toda lengua, tribu, nación y lugar. No se limita solo al pueblo de Israel y no se limita solo a las iglesias de Asia Menor, no se limita solo a esa iglesia en la que estaba enseñando Timoteo. Vamos a ir ahora. Sí.
Tal vez eso, para aportar ahí algo, tal vez obviamente se daba porque Israel en un cierto momento o casi siempre pensaba que Dios era Dios solo de Israel, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, exactamente. por eso Ujú, se enfatiza mucho esto que estás ujú, hablando. Eso y el Mesías que venía era para Israel, no era para nadie más. Entonces, hace ujú. ese énfasis para saber que sí, vino a su pueblo, pero que vino por todas las personas de todos los grupos, de los flacos, los gordos, los bonitos, los feos. Muy importante. ¿Sí? Exactamente, ese antecedente también nos ayuda a entender todos estos pasajes, porque sí, ellos creían que la salvación era solo para ellos. Mañana vamos a ver cómo Israel, que Dios lo llama para hacer luz para las naciones, pues eran solo luz para ellos mismos, cuando debían extender esa salvación para toda criatura, porque así lo había establecido Dios. Solo recuerden el enojo de Jonás, de llevar de cierta manera la buena noticia o un mensaje para que ellos se arrepintieran a un pueblo gentil. Él no quería porque ellos tenían a Dios para sí, la salvación era solo para ellos. Entonces, esa aportación realmente fundamenta mucho esta idea de cómo Pablo fundamenta y reafirma ese hecho, ¿verdad? No, tranquilos, la salvación no es solo de ustedes, es para todos los hombres. Dios extiende su gracia para todos los hombres. Adelántense un poquito, ahí mismo en la carta a Timoteo. Primera Timoteo 4:10. Primera Timoteo 4:10. Vamos a ver, hizo que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, de caramba, ahora sí no estamos en problemas. Es el Salvador de todos los hombres, mayoritariamente de todos aquellos a los que creen. Aquí hay algo muy interesante porque el adjetivo Salvador no se le está adjudicando al Hijo, sino al Padre, ¿verdad? El Dios viviente. Nosotros sabemos que Jesucristo es Dios, de eso no hay ningún tipo de duda, pero generalmente pues se tiende a diferenciar, que se tiende a diferenciar que cuando se menciona a Dios está haciendo referencia a Dios Padre, ¿verdad? Y al Hijo pues se le menciona así el Hijo con mayúscula para entender que es el Dios Hijo y hacer esa diferencia. Entonces aquí nos está hablando de la naturaleza de Dios como Salvador. No nos está hablando de Jesucristo como Salvador en el sentido del que nos redime y el que paga por nuestros pecados con su sangre, sino en la naturaleza de Dios Padre como el Salvador de todos los hombres. Entonces, Dios es Salvador de dos maneras. Dios es Salvador de una forma temporal y Dios es Salvador de una forma eterna. Dios es el Salvador de todos los hombres de una forma temporal. Dios es el Salvador de todos los hombres de una manera temporal o en un sentido temporal, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Y eso es lo que ocurre y eso es lo que debería de ocurrir. Pero nosotros no vemos que la gente ande caminando y caiga muerta. Eso no es lo que vemos. Nosotros no vemos que el trato de Dios con la humanidad sea el mismo trato que Dios tuvo con los ángeles, que ya lo leímos, ¿verdad? Dios no socorrió a los ángeles. En el momento en que los ángeles pecaron, fueron desterrados de la presencia de Dios. O sea, en un sentido fueron muertos, porque eso es lo que implica muerte a nivel espiritual, separación de Dios. Entonces los ángeles pecaron y el decreto de Dios que la paga del pecado es muerte se cumplió de forma inmediata, correcto, se cumplió de forma inmediata. No hubo intermediario, no hubo ningún tiempo como de gracia, porque ¿para qué va a haber tiempo de gracia si no, ellos no iban a tener ningún tipo de redentor? Pero con los hombres es diferente. Dios es el salvador temporal de los hombres porque el juicio de Dios no viene de forma inmediata cuando nosotros pecamos. Gracias a Dios, ¿verdad? Que el juicio de Dios no viene a nosotros de forma inmediata cuando pecamos. No ha venido de forma inmediata cuando los hombres pecan. La gente cree que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios más drástico, pero si usted estudia bien el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta de la gran misericordia y paciencia de Dios. Los juicios tremendos de Dios que venían en el Antiguo Testamento venían posteriormente, después de mucho tiempo de
mucho anuncio, de mucha espera, de mucha paciencia, no venía de forma inmediata. Nunca. Eso lo tenemos con Sodoma y Gomorra, con el diluvio, 120 años. Díganme usted cuánta paciencia del Señor. Si Dios es algo en el Antiguo Testamento, es un Dios lleno de misericordia y de paciencia que realmente reprime su juicio hasta que ya colma la paciencia, si queremos verlo así. Entonces, Dios es el salvador de los hombres, porque el juicio de Dios, porque los hombres están siendo salvados continuamente del juicio de Dios de manera temporal, ¿verdad? Pero va a haber el momento en que ya eso se va a cerrar y el juicio de Dios va a caer de manera tremenda sobre los hombres. Por eso dice, Dios viviente es el salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen. ¿Por qué mayormente de los que creen? Porque de los que creen, o de aquellos que son elegidos, Dios es el salvador en un sentido eterno de ellos. Dios es nuestro salvador en un sentido eterno, no en un sentido temporal. Dios es el salvador temporal de los impíos, porque no está trayendo juicio sobre ellos. Están siendo salvados de ese juicio actual, de ese juicio inmediato por causa de su pecado. Pero para nosotros, Él es el salvador eterno, en un sentido eterno, en un sentido real, en un sentido de solo para aquellos que son suyos. Entonces aquí no está hablando en un sentido de redención, porque no está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, sino en un sentido general de la naturaleza de Dios, de que Él salva, ¿verdad? Entonces, Dios es el salvador de los hombres, en general, en un sentido temporal, y el salvador nuestro, o de los que creen, en un sentido eterno, ¿verdad? Y finalizamos con 2 Pedro 3:9, que también es otro que se tiende a tomar para una expiación limitada, para pensar que Jesucristo murió por todos de la misma manera. 2 Pedro 3:9. Bueno, no, estamos con tiempo, empezamos a las 7:30. 2 Pedro 3:9. Ok. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo creo que la respuesta ahí está al puro comienzo, ¿verdad? Porque dice, el Señor no retarda su promesa, sino algunos la tienen por tardanza, no queriendo sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero aquí caemos en ese punto, ¿verdad? Si nosotros dijimos al comienzo que Dios emite decretos y que los decretos de Dios se cumplen porque Dios así lo ha decretado, y aquí dice que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Si Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, todos van a proceder al arrepentimiento, ¿verdad? Porque ¿qué se va a poner a los deseos de Dios, ¿verdad? En esto tenemos que analizar que la palabra de Dios nos habla de 3 tipos de voluntades del Señor: la voluntad decretiva, ya la vamos a ver, la voluntad preceptiva y la voluntad optativa de nuestro Señor. La voluntad decretiva de Dios es aquella por la cual Dios emite un decreto y se va a cumplir. O sea, lo que Dios ha establecido desde la eternidad pasada va a cumplirse sí o sí. Es imposible que no se cumpla, porque es un decreto soberano de Dios. Es algo que va a ocurrir de forma soberana. Nada lo puede impedir. Lo que Dios quiere, eso es lo que el Señor va a hacer. Esa es la voluntad del decreto de Dios. Dios ha decretado algo y va a pasar, ¿verdad? Es, por ejemplo, como lo que encontramos en Isaías 53:10, cuando hablando del siervo sufriente dice: Jehová quiso quebrantarlo. O sea, fue un decreto de Dios que el siervo sufriente iba a ser quebrantado en la cruz del Calvario, y nada lo iban a pedir porque ya era un decreto de Dios. La voluntad preceptiva de Dios se refiere a ese aspecto de la voluntad de Dios que se expresa en los preceptos de Dios. Por eso se llama voluntad
preceptiva, haciendo referencia a los preceptos de Dios o a los mandamientos de Dios. Es esa voluntad, pues, que todos nosotros transgredimos, tristemente. Cuando nosotros transgredimos la voluntad, los mandamientos de Dios, estamos transgrediendo la voluntad preceptiva de Dios. Esa voluntad preceptiva de Dios no es algo que obligatoriamente Dios obliga al hombre a hacer, porque el hombre, bueno, nosotros lo hacemos, nosotros desobedecemos a Dios voluntariamente. Entonces, esa es la voluntad preceptiva. Y por otra parte, tenemos la voluntad optativa de Dios, que es lo que nosotros podríamos definir como cuando se describe como el temperamento de Dios, como cosas que Dios, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le deleita, pero que no necesariamente son un decreto de Dios y se van a llevar a cabo. Cuando aquí el texto dice que ya me perdí del pasaje, no queriendo que ninguno perezca, pues nos remitimos a aquel texto en Ezequiel, donde se nos dice que Dios no se complace en la muerte del impío. Dios no se complace en la muerte del impío, pero el impío va a morir y el impío va a ir al infierno. Pero es que eso no complace a Dios. No es algo como que deleite a Dios, es algo que tiene que ocurrir porque Dios es juez justo y porque esas personas no quieren nada con Dios. Entonces dice, les hace un lugar para que estén ahí, pues, separados de Dios. Entonces, aunque Dios no ha escogido a todos para salvación y aunque el Hijo no ha expiado los pecados de todos, Dios desea sinceramente el bien para todas sus criaturas, porque son sus criaturas. Y por eso nosotros tenemos una gracia común de Dios por medio de la cual Dios bendice a justos y a injustos. Hermano, Dios bendice al impío. Dios le da empleo al impío. Dios le da salud al impío. Porque lo tenemos aquí en la palabra. Dios no quiere la muerte del impío. En ese sentido de la voluntad optativa de Dios o como el deseo de Dios. Él no se complace en eso. Entonces aquí no está hablando de una voluntad decretiva de Dios. Porque si estuviera hablando de que Dios quiere que ni todos se arrepientan, ni todos se arrepienten, pero no es lo que va a acontecer y no es lo que va a ocurrir. Y cerramos con dos textos, los más famosos que tal vez implican más problemillas, San Juan 3:16 y Primera Juan 2:2, el famoso San Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, como Dios ha entregado a su Hijo por el mundo, pues interpreta al mundo como la totalidad de las personas sin excepción. Entonces, igualmente, aquí nosotros tenemos que analizar el contexto y entender que Jesús le está hablando aquí a Nicodemo, ¿verdad? Y es exactamente lo que atinadamente Lita comentaba ahora. Los judíos, el fariseo creía que la salvación era solo para ellos. Entonces Jesús le dice, no, Nicodemo, eso no es así. No es que Dios ha entregado a su Hijo para el pueblo judío. No, Dios ha entregado a su Hijo para el mundo, para todo el mundo, para toda persona sin ningún tipo de extensión, para que todo ese mundo, todas las personas que en Él creen, no se pierdan y lleguen a tener vida eterna. Entonces, Dios ha sido entregado para todo aquel que en Él cree. Si queremos detallarlo de una forma más concisa. Él ha sido entregado a la muerte en la cruz exclusivamente para todos aquellos que en Él creen. Pero todos aquellos que en Él creen están en el mundo, ¿verdad? No están fuera de. Forman parte de el mundo. Entonces, cuando dice que Dios amó de tal manera al mundo, es que efectivamente, pues, está amando a todas las personas sin distinción, está amando a todo tipo de persona, sin importar quién sea. Si son judíos, como les decía ahora, o griegos, o de Asia Menor, o de África, de Europa, o de América. Está amando a todo el mundo, todos los hombres y mujeres, sin distinción. Y por todos ellos entregó a su Hijo para morir y expiar sus culpas. Y después, como atinábamos al comienzo, sí, ahí el detalle, ¿verdad? Todo aquel que en Él cree.
Ahí limita la entrega del Hijo para todas aquellas personas que creen realmente en nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, Primera de Juan 2:2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Es muy similar a San Juan 3:16, la verdad. Porque de ahí lo escribió el apóstol Juan. Entonces es natural que nos suene bastante parecido Primera de Juan 2:2. Y él, hablando de Jesucristo, él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces aquí nos habla de una parte de la naturaleza de la expiación, que es la propiciación, seguida de otra parte que nos habla del alcance de dicha obra, que es el mundo entero. Es decir, la obra de la expiación o propiciación no está limitada a una zona, ¿verdad? Sino que que se extiende para todo el mundo. Y lo mismo del contexto. Cuando se analizan las cartas de Juan, se puede entender que estaba comenzando a meterse en la iglesia la creencia en el gnosticismo y la idea de que el hombre podía llegar como a ese tipo de perfección absoluta y vivir aquí sin pecado en base a un tipo como de iluminación, de gnosis. Entonces, se podía llegar a creer que la expiación o la redención llevaba al hombre a ese estado de perfección actual, ¿verdad? Que esa total o que esa limpieza de nuestros pecados se refería a una limpieza absoluta que podíamos experimentar desde ahora, que nosotros sabemos que no es cierto. De si algo sabemos que es cierto lo que Pablo enseña en Romanos capítulo 7, ¿verdad? Cómo nosotros batallamos de día con día para tratar de matar el pecado que está en nosotros, ¿verdad? Entonces las iglesias estaban siendo, digamos, acosadas por ese tipo de falsas enseñanzas de un perfeccionamiento de pecado, un perfeccionamiento que hacía la salvación o la enfocaba en un exclusivismo de ciertas personas más como iluminadas. Entonces aquí el apóstol Juan tiene el mismo énfasis del apóstol Pablo, ¿verdad? La salvación o la propiciación o el pago que Jesucristo hizo por nuestros pecados no se limita en el pueblo judío, no se limita ni a los gnósticos, no se limita solo a otros tipos de creyentes de Asia Menor, sino que se expande a todo el mundo. Por eso aquí dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, vea como Juan dice, por nuestros pecados, por ustedes, la iglesia a la cual les estoy escribiendo, no solo por los nuestros, no crean que solo los nuestros, no crean que somos mejores que las personas que están en otras zonas de Asia Menor, no crean que somos mejores que las iglesias que están en África, que las iglesias que están en Europa, que las iglesias que van a estar en América. No, la expiación de nuestro Señor Jesucristo y su propiciación se extiende al mundo entero y va a alcanzar al mundo entero como nosotros sabemos que así efectivamente ocurrió. Por eso dice, no solo nosotros, en pequeño, ¿verdad? Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amplía la expiación para que abarque a todo el mundo, a todas las personas sin distinción. Si efectivamente Jesucristo hubiera propiciado la ira de Dios por todo el mundo, es decir, por todas las personas, entonces ya la ira de Dios no existiría, porque ya Jesucristo lo hubiera propiciado, si eso es lo que quisiera decir el pasaje, pero no es lo que quiere decir. Igual aquí sigue hablando de una expiación limitada. La expiación del Señor alcanza pues a todo el mundo porque todos los hijos de Dios, todos los elegidos de Dios están dispersados por todo el mundo. Y esto pues se enfatiza finalmente cuando el apóstol Juan en el Evangelio de San Juan dice que el Señor ha hecho remisión o por su sangre ha hecho salvación, redención, expiación, como les decía ahora y mencionaba, por toda persona, por toda lengua, por toda nación, sin ningún tipo de distinción o acepción, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, estos versículos, cuando leamos que hablan acerca de que Cristo murió por todos o que hubo un pago como por todos, no está hablando de todos
sin excepción. Está hablando de todas las personas sin distinción, porque la salvación fluye desde el momento de la cruz hacia atrás y para adelante a toda persona que cree en Jesucristo como Señor y Salvador, y lo recibe como Señor y Salvador y se arrepiente de sus pecados, independientemente de la familia de la que venga, del lugar donde haya nacido, de su etnia, de lo que sea. Eso no importa, porque la salvación alcanza a todas las personas sin distinción. Evidentemente, todas estas personas que creen en el Hijo de Dios, todas estas personas que se arrepienten de sus pecados, son todas aquellas personas que el Padre ha predestinado desde antes de la creación. Y eso es algo, como les digo, maravilloso. Y recalco lo que mencionábamos la semana pasada. La pregunta, ¿por quién murió Cristo? Que ya podemos responder que fue por causa de los elegidos de Dios. No es la misma pregunta que ¿a quién le predico el Evangelio? Usted es mandado a predicar el Evangelio a toda criatura y ahí sí, sin excepción. Usted es mandado a predicar el Evangelio a toda criatura sin excepción, porque usted no tiene ni idea ni va a saber quiénes son los escogidos de Dios. A veces usted ni se va a dar cuenta si la persona que usted le predicó el Evangelio en el futuro va a ser salva. Usted va a plantar la semilla y a veces es mejor que ni sepamos para que no nos vanagloriemos de a cuántas personas hemos llevado a Cristo. No es necesario que lo sepamos, pero sí es necesario que prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Y muchas de esas personas nos las encontraremos en el cielo. El Señor nos recordará, esta persona que usted le predicó, tal vez 10 años después, vino a la fe. Entonces usted sí tiene que predicar sin excepción a todas las personas. Pero toda esta expiación y la extensión de la salvación es sin distinción. Y como decía, y recalco esto mucho, es maravilloso que el Señor, desde antes de la fundación del mundo, te escogiera a ti y me escogiera a mí sin ningún mérito que nosotros tuviéramos ni pudiéramos hacer, simplemente por su soberanía, y que realmente eso nos motive, llega a que nosotros realmente nos creamos este llamado que el Señor ha hecho. Es que a veces como que no la creemos, como que tal vez, no sé, no creemos que sea cierto, algo tan maravilloso, pero así es. Tenemos que creernos este llamado y vivir realmente en base a este llamado que el Señor nos ha hecho, sirviéndole, siéndole obedientes, predicando su palabra, conociéndole, orando, haciendo todo lo que Él nos ha llamado. Entonces, amados, cerramos aquí. La idea va a sonar extraño, pero si bien cuando pues, estaba enseñando todas estas enseñanzas de la doctrina de la salvación, de cierta manera busco convencerlos de estas doctrinas. No es algo que sea como, digamos, como obligatorio, ¿verdad? Porque por eso existen diferentes corrientes. Entonces, nadie está obligado a seguir como exactamente la misma corriente. Evidentemente, sí, cuando hablamos de doctrina fundamental, pero hay otras cosas que uno se puede permitir. En el arminianismo hay un montón de personas que son salvas y otras que no. Y en el calvinismo hay un montón de personas que son salvas y otras que no. O sea, no tiene que ver la postura que usted tenga. Es si realmente nosotros hemos nacido nuevo. No es efectivamente lo que yo crea doctrinalmente, sino lo que yo soy efectivamente en Cristo Jesús, y efectivamente he nacido nuevo. Evidentemente, uno va a tener una vida más rica y más provechosa entre más sana doctrina tenga. Pero eso para que pues, ninguno se sienta así como que me están obligando, me están metiendo esto y obligatoriamente lo tengo que creer, porque tampoco es la idea. Entonces, cerramos aquí. Igual abrimos el espacio para cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de duda con cualquiera de estos pasajes u otro que no hayamos mencionado. Gusta, oramos, Moisésito, y después le damos pase a alguno que tenga alguna consulta. Sí.
Padre Celestial, te damos gracias por esta maravillosa palabra que nos has traído el día de hoy. Para nosotros, Padre, saber que cuando tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por nosotros, la salvación realmente quedó sellada, la salvación quedó completa, la salvación fue hecha, que realmente en ese momento en que nuestro Señor Jesucristo entrega su Espíritu y dice que todo había sido consumado, efectivamente así lo fue. Ya no hay nada que agregarle, ya no hay nada que esperar. Realmente somos salvos y si estamos esperando algo, es simplemente la consumación total de esa salvación que ya está como un sello en nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo. Gracias. Te damos, Señor, porque ni siquiera habíamos nacido, ni siquiera habíamos tenido la oportunidad de ver si te escogíamos o no, Señor, y ya tú habías dicho provisión por cada uno de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Es una gloria, es una gracia que no merecemos, Señor, saber que vamos a fallarte, Señor, y que ya esos pecados están saldados. Y no es algo que nos dé licencia para pecar, sino que es algo que debería realmente constreñir nuestro corazón y realmente esforzarnos por no seguir ofendiéndote con nuestros pecados, Señor. Pero te damos gracias que tenemos siempre abogado en Cristo Jesús. Que esto nos motive, Señor, que estas doctrinas realmente nos lleven a amarte, a agradecerte y a querer realmente extender este maravilloso evangelio, esta excelente buena noticia, la mejor noticia que hay a toda persona sin excepción, Señor, a toda persona que nos encontremos, que nos esforcemos, Señor, por llevar este bendito mensaje, Padre eterno. Te pido que bendiga los corazones de todos los que escuchamos esta palabra, para que no haya ningún tipo de carga ni ningún tipo de presión, sino que haya ese disfrute, Señor, de estudiar teología, de estudiar estas enseñanzas tan hermosas que tú nos das, que nos ayuden a vivirlas, a ponerlas por obra, a atesorarlas y a gozarnos en ellas. Amén. Dios. Amén. Damos gracias al Señor. Sí, amén. Y abrimos este espacio para ver si alguno tiene alguna consulta, hermanos. Angélica, Daniel, Anthony. Aleluya. Gracias, Jesús. Qué guapos, ve, más bonito verlos que no verlos. ¿Alguna consulta? Yo ninguna, pero quería pasar a saludar. Hola, Gracias, bendiciones, Danielito, ¿todo bien? ¿todo bien? Por dicha, tengo un montón de cosas que hacer. Qué bueno. Hola, hola. Hola, hola. No, yo tampoco, no tengo ninguna duda. Ok, qué bueno, entendimos todo entonces, ¿verdad? Tonito, ¿alguna duda? ¿No? Yo que no. Ok. Qué bueno que estamos comprendiendo todo, amén. Me dijiste que no, ¿verdad, Anthony? Sí, es que casi no se oye. Bueno, damos gloria al Señor y damos gracias al Señor por este tiempo que nos regala. Y como les dijo Moisés anteriormente, vamos a tener todos los sábados seguidos de aquí a por lo menos casi finales de septiembre, todos los sábados con Moisés para que lo tengan presente todos los sábados de aquí en adelante hasta nuevo aviso, todos los sábados a las 7 de la noche vamos a continuar con todas estas enseñanzas. Y es muy importante que ustedes chicos que dan clases a los niños se expongan a la palabra de Dios. Todos los que servimos deberíamos de estar en este chat esta noche escuchando y aprendiendo. Por el momento no va a ser presencial, entonces. No, como nosotros estamos próximos al viaje, y no vamos a estar haciendo las presenciales y Moisés tiene chance porque va a estar de vacaciones, entonces vamos a aprovechar el tiempo con Moisés Está ahí. y seguir adelante con estas enseñanzas que son muy valiosas, muy importantes. Así que les recuerdo para que aparten el tiempo, ¿verdad? Y estemos ahí conectados.
Amén. Y que estas enseñanzas, pues, nunca las damos presencial, siempre las hacemos virtual Ujú. para promover que haya más personas. Sí, exacto. Las presenciales son el estudio que nosotros estamos haciendo por aparte, que ahorita estamos en Marcos En o pausa. en Éxodo, ¿verdad? Ujú. Pero estas no se hacen presenciales, estas solo por aquí. Entonces, la idea es que ahorita no van a haber presenciales de ese tipo, sino solo todos estos sábados hasta nuevo aviso, como hasta finales Ok. casi del mes de septiembre, para que Es- lo tengan presente y siempre les vamos a estar poniendo el aviso Ujú. y Moisés les va a mandar el link y todo, pero para que lo tengan ahí presente. Amén. Ahora bien, sí, Amén. una acotación, Sí. como que sí. ¿Ibas a decir algo, Dani? No, que me quería despedir, es que no he ni siquiera almorzado hoy, pasé como No, desde la no, una tranquilo, Dani. pegado con un proyecto de No, no, compañeros. Bendiciones, mi niño. mucha paz. Entonces, Mira cómo de porque ahorita acaba acostado. sí, voy a ir a almorzar apenas. Bueno, ya es Hasta cenar, luego. ya cenar, ya Sí, no a cenar almorzó, ahora va a prácticamente. cenar. Sí, Bueno, Dios les bendiga a todos. hasta luego. Buenas Entonces, noches. que descansen, Dios nos Hasta acompañe, luego. nos vemos mañana, no nos falten mañana, vengan a llenarse el Señor y sobre todo a alabarlo, darle la gloria y las gracias. Amén. Buenas noches, Amén. hasta Bendiciones, luego. Buenas noches. Anthony, Angélica, Gracias a Daniel. todos. Dios los guarde, bendiciones. Gracias por estar ahí. Bueno, muy gracias. Chao, Rolito. Buenas noches. Gracias, noches. Moisésito, que descansen. ¿Vienes un momentito por lo que te dije? Sí. Ok, va a listar. Bueno, gracias. Bueno, bendiciones, buenas noches.